¿Cómo están mis estimados amigos? Un saludo cordial. Aquí estamos juntos para repasar la lección de la escuela sabática. Este sábado que viene, 13 de febrero, estaremos repasando la lección titulada La derrota de los asirios. En este libro de Isaías nos presenta de manera clara cómo el Señor protege a sus hijos. Nos presenta también cómo el Señor, cuando hay dificultades, nos muestra que debemos confiar en Él. También, ¿cuál es la razón por la cual debemos confiar en Dios y no en los hombres? Y también cómo nos acompaña Dios frente a las calamidades personales o, en este caso, como a toda la nación de Israel, nos puede suceder también a nosotros. Así que vamos a ir al estudio de la lección de esta semana. Vamos a comenzar repitiendo el versículo de memoria para esta semana que se encuentra en Isaías 37:16. Este versículo dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Este hermoso versículo nos muestra a un Dios todopoderoso sentado en su trono. ¿Qué diferencia con aquel registro que se encontraba en el muro del palacio de Sennacherib, que ahora está en el Museo Británico? Gente clamando, gente llorando, suplicando, mientras él sentado en el trono, recibiendo el botín de los cautivos que suplicaban piedad. El pueblo de Israel pasó por una etapa crítica en su experiencia como consecuencia de su alejamiento de Dios y por confiar en los ídolos y en los poderes humanos antes que confiar en Dios. Así que, como antes no habían fotografías, quedaban impresos en las paredes o en algún medio que nos llega hasta esta oportunidad, como tallados en piedra, escrituras en barro, que se han conservado. Y aquí podemos ver experiencias tristes del pueblo de Dios, que por haberse alejado del Señor tuvieron que pasar dificultades indescriptibles. Después de ver esas imágenes en los palacios de Sennacherib, nosotros nos imaginamos todo lo que habrá hecho este rey con tantas naciones que invadió. Ahora el pueblo de Judá estaba preocupado. Ya había muerto Acaz, un rey malo, pero ahora su hijo Ezequías había subido al trono y es un rey que hizo muchos cambios positivos. Él, dice la Biblia, fue uno de los mejores reyes. Y cuando entra al reinado, ya estaba controlado por Asiria. Cuando murió Sargón, Ezequías se rebeló contra el opresor, pero Sennacherib vino con toda su furia y arrasó con Palestina y Siria ya por el año 701 a.C. Ezequías confió en lo que él podía hacer. Fortificó la ciudad, hizo el túnel de agua para proveer agua a la ciudad. Al parecer confió más en sus fuerzas y en sus esfuerzos que en la ayuda que podía provenir de Dios. Así que no confió en Dios, sino que hizo todos los esfuerzos por su cuenta. El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en este momento aterrador fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo, pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo y, habiendo realizado todo lo que permitía el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y les exhortó a tener buen ánimo. Estaba, como quien dice, atado de manos, no sabía a quién acudir, estaba temeroso y él quiso defenderse como pudo, utilizando todos los medios que estaban a su alcance. Este rey asirio había invadido y había llegado hasta Laquis, así que ahora va a enviar a su embajador para hablar con los delegados de Ezequías.
Ahora Asiria estaba mandando a sus encargados de hacer la vida diplomática, porque ellos no eran tan dejados de lado, o sea, eran inteligentes también. Buscaban riqueza, poder, no solamente destruir. Así que querían tomar los recursos sin entrar en una guerra. Y mientras estaban ellos supervisando el asedio que habían realizado en Laquis, Sennacherib envió a sus sapraces, ¿no? Los sapraces eran los personajes que iban a hacer el encuentro diplomático para convencerlos. ¿Qué argumentos usó el Rabsaces para intimidar a Judá? Presentó algunos argumentos poderosos, ¿no? Pues ustedes no pueden confiar en Egipto. Egipto ya es una nación perdida. Y también le dijeron, ¿cómo es posible que ustedes quieran confiar en Dios? Todos los demás países han sido vencidos, sus dioses han sido tomados cautivos. Así que ofendía al Dios de Ezequías. Y esa respuesta le correspondía a Dios. Dios iba a actuar, Dios iba a moverse poderosamente. Pero también tenemos que tener presente que hay una pregunta: ¿en quién confías? ¿En Egipto, en Asiria o en Dios? Y estos Ramsés le estaban diciendo, confía en Asiria. Así que los mensajeros fueron hasta la presencia de Ezequías con este mensaje. Esta propaganda que hacían los asirios era para desmoralizar, para desanimar. Y esa misma pregunta tenemos que hacernos nosotros hoy en día. ¿Quién puede salvarnos? ¿En quién vamos a confiar? ¿En el mundo que nos rodea? ¿En los paganos? ¿En el hombre? ¿O en Dios? Y esto nos va a llevar a nosotros a enfrentarnos día a día a las dificultades y confiar en que el Señor va a estar al control de todas las cosas. Esto es lo que tenía que entender el pueblo de Israel, la nación judía. Esto es lo que tenían que entender los llamados por el Señor a ser leales, fieles, la luz del mundo. Pero no podían confiar en Egipto, no podían confiar en Asiria. Ya había fracasado Siria. Estaban ahora desamparados, desanimados. ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién podemos confiar? Pero algo iba a cambiar. El Señor iba a actuar. ¿Y cómo actuó el Señor? Bueno, sigamos estudiando. La siguiente parte nos dice conmocionado pero no desamparado. ¿Por qué? Porque encontramos aquí a Ezequías una vez que escuchó la oratoria del Rabsaces, que realmente sintió una conmoción. Isaías 36:21 dice, pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así se lo había mandado, diciéndoles, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia y de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Así que aquí le encontramos conmocionado hasta la médula, llorando de angustia, pero acude a Dios, buscando humildemente la intercesión por medio de Isaías, el profeta que antes su padre había ignorado. ¿Cómo animó Dios a Ezequías? Le dijo, no tengas temor. El pueblo de ellos oirá rumor de que perecen a espada y entonces dispersará esos deseos de ataque. Y así realmente fue. No te engañe tu Señor, le dijo el Rabsaces, en quien tú confías, y le dijo a toda la población, Jerusalén no será entregada
en mano del rey de Asiria. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones? Pero esta vez Ezequías fue directamente al templo y extendió el mensaje ante el Señor de los ejércitos que habita entre querubines. Sennacherib había atacado deliberadamente la defensa más fuerte de Ezequías, su fe en Dios. En lugar de ceder, Ezequías pidió a Dios que demostrara quién es Él, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solamente tú eres Jehová. Ezequías se humilló ante Dios, buscó su dirección, y Dios estaba de parte de su pueblo. Así que cuando Sennacherib escuchó aquel rumor, se dispersó, se fue. Y Ezequías reconoció a Jehová, a Dios, como el soberano. Y cuando oró, el Señor actuó. Dios no dejará que los impíos blasfemen su nombre y el Señor pase por alto una ofensa de este tipo. Ezequías fue confirmado en su oración. Por esta razón, mis queridos hermanos, cuando estudiamos la lección tenemos que ver qué aplicación tiene para nuestra propia vida. Podemos conmocionarnos, podemos hasta sentirnos atemorizados, pero no nos desamparará Dios. Tenemos que tener la seguridad de que el Señor, frente a los problemas, está a nuestro lado. Frente a las dificultades nos acompaña cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros pedimos su dirección, cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Dios va a actuar porque Dios así lo ha prometido. Dios va a obrar con su remanente, con los fieles, porque así Él lo ha dejado establecido en su palabra. Confiemos en Él, oremos al Señor, y esto es importante, vital, central en nuestra experiencia cristiana. Vamos a continuar entonces con nuestra lección. Vamos a ver ahora el resto de la historia, porque de acuerdo con Sennacherib, según informó en sus anales, tomó 46 ciudades fortificadas, o sea, asedió Jerusalén, e hizo de Ezequías, el judío, un prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. Pero todas las investigaciones, toda la arqueología, todos los eruditos no encuentran ninguna evidencia de que Sennacherib o Asiria haya invadido Judá, lo cual nos indica que Dios actuó poderosamente para proteger a aquel que había puesto su confianza en él. Esto es un milagro. Dios respondió la oración de Ezequías. Y como dice aquí, una gran crisis requiere un gran milagro. Y este sí que fue grande. Porque el Señor actuó, el Señor se manifestó. Murieron 185,000 soldados del ejército asirio, pero Jehová preservó al pueblo de donde vendría el Mesías. Se salvó Judá. Los asirios se volvieron a casa porque no podían mantener una pérdida tan grande. Dios había preservado, Dios había mantenido la esperanza de que el Mesías vendría, llegaría, un día daría la vida para salvar a la raza humana caída. ¿Qué le dirías a alguien que, aunque no cree en la Biblia ni en el Dios de la Biblia, hace esta pregunta? ¿Era justo que estos soldados asirios que les tocó nacer allí murieran en masa de esta manera? ¿Cómo entiendes personalmente las acciones del Señor aquí? Pues el Señor ha mencionado, ha dicho claramente que el mensaje de salvación es para todos, pero el Señor también les da la oportunidad a las naciones para que escuchen el mensaje, para que asimilen la palabra de Dios y para que puedan tener la oportunidad de aceptar y volverse a Dios. Todo lo que hacía la nación judía era compartir a ese Dios poderoso y maravilloso. Y pues llega un momento en que para que se pueda mantener la verdad, el error tiene que desaparecer. Y para que pueda ver el pueblo que Dios obra y actúa, Dios tiene que usar mano dura. Un día también, definitivamente, el Señor erradicará el pecado, al pecador, a Satanás y a todo lo malo, y cambiará todas las cosas en bueno. Así que el juicio justo de Dios va a llegar. El día maravilloso de Dios, ese día que es
un misterio, ¿no? Que es el día de Jehová. Va a llegar de todas maneras. Pero en cada época el Señor da oportunidad a las naciones, a los imperios, a las personas. Y dentro de esa oportunidad, el Señor quiere que haga uso adecuado de su libre albedrío. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mente a funcionar para reaccionar, para darnos cuenta de que el llamamiento que hace el Espíritu Santo para que nos convertamos pueda caer en un terreno fértil. Y de esta manera, no seamos de corazón duro. Asiria hizo lo malo. Asiria seguía el camino equivocado. No quiso ceder al mensaje de Dios. Se burló de Dios. Desafió a Dios. Y al final el Señor tuvo que mandarle una sanción drástica. Lamentablemente, la paga del pecado es muerte y la consecuencia va a venir tarde o temprano. Ahora la última parte nos habla de la enfermedad y la riqueza. Los acontecimientos que están registrados en el día jueves en el libro de Isaías 38 y 39, como también en 2 Reyes 20, tuvieron lugar cerca del tiempo en que Dios liberó a Ezequías de Sennacherib. A pesar de que la liberación, como se muestra en Isaías 37, todavía no había ocurrido, también estaban ellos, aunque amenazados, sufriendo por esta terrible enfermedad. Aquí nos muestra cómo el Señor confirma la fe de Ezequías, ¿no? Ya Acaz había rechazado las señales ofrecidas por Dios, así que Ezequías pidió una señal. Dios lo fortaleció para enfrentar la crisis que su padre había ocasionado sobre Judá. De hecho, revertir la sombra del tiempo en el reloj del sol de Acaz solo fue posible por medio de un milagro. Los babilonios estudiaban los movimientos de los astros y también los registraban con precisión. Por lo tanto, ellos percibieron un comportamiento extraño del sol y estaban preguntándose qué significaba esto. No es casual que el rey Merodach Baladán haya enviado emisarios en ese momento de parte de Babilonia, y ellos entraron en conexión y se enteraron de la recuperación de Ezequías y lo conectaron con esa señal milagrosa. Ahora sabemos por qué Dios eligió esta señal en particular. Así como la estrella de Belén condujo a los sabios de Oriente a Belén, también ahora, a través de este cambio solar, vinieron los mensajeros de Babilonia. Era una oportunidad para que conocieran de Dios. Dios estaba proveyendo un medio para testificar del poderoso Dios. Dios quería que mucha de esta gente se salvara. Entonces, la oportunidad la desperdició Ezequías. ¿Por qué? Porque él estaba más preocupado en sí mismo que en el mensaje de Dios hacia los demás. Ezequías mostró el reino, mostró las riquezas, mostró sus armas. No hubo ninguna cosa que él no mostrase. Por eso que cuando viene el profeta Isaías y le dice, ¿quién vino? Los babilónicos. ¿Y qué querían? No, pues vinieron a verme y les mostré todo. Ah, le mostraste todo. Bueno, ellos van a invadir más adelante todo y se van a llevar todo, no van a dejar nada, hasta tus hijos se lo van a llevar y los van a hacer eunucos. ¿Y qué dijo Ezequías? Qué bueno que no van a venir en mi época, que van a venir más adelante, al menos moriré en paz. Aunque no es una respuesta de lo mejor, él fue protegido por Dios para que no pasase una situación difícil. Pero él desperdició una oportunidad de testificación, de compartir las buenas nuevas. Nosotros tendremos oportunidades también para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo desperdiciemos. No pensemos en nosotros mismos. No pensemos en nuestros beneficios. No pensemos en qué vamos a sacar de provecho de esta o de esta otra cosa, sino más bien veamos cómo beneficiar el reino de Dios, cómo compartir las buenas nuevas para que otros conozcan y para que otros se salven.
Esa es nuestra misión. La lección nos motiva a meditar y a reflexionar en cómo Dios obra. Porque realmente Dios actúa. Muchas veces no nos percatamos, pero en el caso de Ezequías, Dios obró. La sombra del cuadrante retrocedió 10 grados. Esta es una respuesta clara y directa a la oración de Ezequías. Algo visible, algo notorio. Ezequías tuvo la oportunidad de ensalzar a Jehová, de honrar y glorificar, pero el orgullo y la vanidad se apoderaron de su corazón. Se enalteció a sí mismo, exponiendo los tesoros a los enemigos. Dejó de glorificar a Dios y se enorgulleció de las riquezas que Dios le dio. ¿En qué se parece Satanás a los rapsaces? ¿No? En que presentan medias verdades, tratan de desanimar a los hijos de Dios, trata de presentar a Dios como un Dios que está en contra, que no se preocupa, que no protege, trata de presentar a los malos como que pueden ser aliados de los buenos. Es una mezcla muy equivocada y errónea que puede confundir a cualquiera. ¿Dice la verdad cuando acusa a cada hijo de Dios de pecador? Claro que sí, dice la verdad, pero a medias, porque también el Hijo de Dios, aunque es pecador, una vez que se arrepiente, se acerca a Jesucristo, el Señor lo limpia de todo pecado con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso es lo más poderoso contra las acusaciones de Satanás. ¿Qué sucede cuando somos perdonados? Nuestros pecados son echados al profundo de la mar. El Señor los olvida, los borra para siempre. Así que tenemos que levantar la frente y decir, soy hijo de Dios. No tengo nada que me avergüence porque he sido perdonado de las cosas más viles que pueda haber cometido. ¿En quién pues debemos confiar entonces? En Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios, en aquel que nos fortalece, en aquel que nos da vida, en aquel que nos va a dar la salvación. No debemos temer, aunque el enemigo nos persiga, nos acose, nos amenace, aunque envíe a personas que traten de quitarnos la vida, debemos ser como David, que se enfrentó a un Goliat y lo tumbó. El Señor con nosotros nos da una fuerza sobrenatural. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recordemos, mis hermanos, la historia del pasado es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Lo que vivió Ezequías, lo vamos a vivir también nosotros en una escala diferente. Pero tenemos que recordar que el Señor está a nuestro lado. El Señor va a pelear nuestras batallas. El Señor nos va a fortalecer hoy y siempre. Que el Señor te bendiga y te acompañe mientras estudias la palabra de Dios, mientras la aplicas en tu vida y mientras ves las señales poderosas que Él hace cada momento. Hasta pronto.